Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Susana Cicioli y trabajo en la Dirección Provincial de Vialidad de la provincia de Misiones. Estoy a cargo de la Dirección de Medio Ambiente allí. Y bueno, me invitaron para contarles sobre la experiencia que tenemos en Misiones en la construcción de pasafaunas en rutas nacionales y en rutas provinciales. Bueno, la presentación que estamos compartiendo es de un trabajo que se presentó el año pasado en el último Congreso Argentino de Vialidad y Tránsito, así que bueno, yo les voy a contar y les voy a hablar un poquito de eso. Bueno, como les decía, el objetivo de la presentación es reseñar un poco esta experiencia que tiene más de 25 años y contarles los avances que hemos tenido y un poco nuestra visión hacia el futuro, ¿no? Bueno, la construcción de pasafaunas comenzó en la provincia a mediados de la década del 90, cuando se estaba pavimentando una ruta, que es la ruta provincial número 19, que está en el norte de la provincia. Esta ruta atraviesa un parque provincial, el Parque Provincial Uruguay, que junto con el Parque Nacional Iguazú y otras áreas naturales protegidas de la zona, conforman el bloque más importante de selva paranaense que se conserva en Misiones. Bueno, al construirse esta ruta, hubo eh, muchos, mucho temor a que se produjera un impacto muy grande sobre la fauna y se propusieron medidas de mitigación que fueron tomadas de otros países en ese momento, ¿no? De esa forma se construyeron 5 estructuras, son 5 estructuras de tamaño pequeño comparadas con las que se construyeron posteriormente. Son pasos de fauna que se llaman subviales porque van debajo de las rutas. Son como alcantarillas, algunas tienen una función mixta, es decir, que sirven tanto para el paso de la fauna como para la función hidráulica. Y acá se ve una foto de cómo son esas primeras estructuras. El siguiente hito fue la construcción en una ruta nacional, esta vez del primer pasafauna aéreo, que se conocen como ecoductos. Estas estructuras se construyen por encima de las rutas y tienen el objetivo de conectar los paisajes circundantes. En general tienen de 40 a 50 metros, a veces más, sobre la ruta, y son como unos puentes, pero para los animales. Esta estructura se construyó en el 2008. El proyecto de este tramo de la 101, por la incorporación de esta medida, tuvo un reconocimiento de la Asociación Argentina de Carreteras como por obra del año, y también marcó un hito en esta historia. A pesar de que íbamos construyendo estructuras a lo largo de los años, siempre existía la duda de si las estructuras eran utilizadas o no por la fauna y cómo las utilizaban. Es por eso que se decidió a fines del 2010 iniciar un proyecto de colaboración con una ONG local, Conservación Argentina, un proyecto de monitoreo con cámaras trampas. De este trabajo también, por supuesto, participó el Ministerio de Ecología de la provincia y se comenzaron a monitorear las estructuras, se colocaron estas cámaras tanto en los pasafaunas como en el bosque circundante. Y bueno, y ahora un poco les voy a contar los resultados de eso. Bueno, un poquito para hablar del contexto. Misiones se encuentra en una región que se conoce como el Bosque Atlántico, que es una región muy amenazada y muy importante para la conservación de la biodiversidad. Em, el Bosque Atlántico en realidad es un complejo de 15 ecorregiones, 2 de las cuales están presentes en Misiones. Ahí en el mapa podemos ver la distribución del Bosque Atlántico, que se distribuye en Brasil, Paraguay y noreste de Argentina en la provincia de Misiones. En estos mapas que tienen más detalle, vemos a Misiones en relación con los países limítrofes. Ustedes van a poder ver los colores. El color verde son las formaciones forestales remanentes, los colores amarillos son las áreas agropecuarias, y lo que se ve en color fucsia son las áreas que ya no tienen bosque. ¿Mm? Entonces, de esa manera podemos ver
la importancia de estos remanentes en Argentina, en Brasil y bueno, lo poco que queda en Paraguay. Para que la conservación de la biodiversidad tenga futuro, las áreas naturales que existen y los remanentes del bosque atlántico requieren una conexión entre sí, para que las especies se puedan desplazar y podamos garantizar los procesos ecológicos básicos para que puedan sobrevivir. Entonces ahí está el desafío, porque nosotros en Vialidad tenemos que garantizar la conectividad vial en la provincia, pero a la vez tenemos que atender la conectividad ecológica de las áreas que atravesamos. En estos mapitas lo que estamos viendo es una superficie que corresponde al corredor verde de la provincia de Misiones, que se estableció por ley a fines de los 90 justamente con este objetivo, de atender la prioridad de conexión entre áreas naturales protegidas y, bueno, bosques de interés para la conservación. De un lado tenemos las rutas terradas y del otro lado las rutas pavimentadas y como ven tenemos unos cuantos kilómetros que son potencialmente conflictivos en ese sentido. Bueno, ¿y cuáles son los efectos que causan las rutas sobre la fauna silvestre? Bueno, son muchos. Los más conocidos son los atropellamientos de fauna, pero tal vez algunos que se perciben menos, pero no menos importantes, son, por ejemplo, la carretera constituye una barrera y aísla a una población que era una sola en un momento en dos o más poblaciones. Esto puede tener consecuencias biológicas y en algunos casos llevar a la extinción de las especies. Bueno, la pérdida de hábitat, la pérdida de calidad de hábitat, el rechazo, la barrera física, la barrera de comportamiento, son muchos los efectos, ¿no? Bueno, acá este es un ejemplo de uno de los efectos más conocidos y que más llama la atención al público, que es el del atropellamiento de fauna. Esto es una plataforma, es un mapa generado a través de una plataforma colaborativa de ciencia ciudadana, la Red Argentina del Monitoreo de Fauna Atropellada, donde los que deciden colaborar registran los atropellamientos. Este mapa es un mapa de septiembre del año pasado y cada uno de estos puntitos es un animal registrado. Esto lleva a un proceso de curado por expertos, ¿no? Para identificar las especies y evitar, digamos, que un mismo animal sea registrado varias veces. O sea, lleva todo un trabajo. Y como se puede ver acá, el problema de atropellamiento de fauna está muy bien documentado. Eh, bueno, es importante destacar que esta red argentina tiene colaboradores de todo el país, esto dice simplemente la captura de lo que corresponde a Misiones. Bueno, ¿y cómo mitigamos estos problemas? Bueno, en primer lugar, lo que tenemos que tratar de hacer es evitar el impacto. Y eso se evita en la etapa, eso se trabaja en la etapa de planificación de un proyecto vial. Yo tengo que tratar de evitar las zonas que son vulnerables o frágiles a este problema. Si aún habiendo hecho todos los estudios no podemos evitar pasar por zonas frágiles, lo que tenemos que hacer es tratar de restaurar esa conectividad que interrumpimos con una ruta. Es decir, volver a las rutas permeables para el paso de la fauna. Adicionalmente a la construcción de pasafaunas también se toman medidas que son conocidas como por ejemplo, bueno, colocación de carteles, distintos tipos de reductores de velocidad, o sea, lo que se intenta hacer es trabajar sobre el usuario y su comportamiento, decirle, bueno, el usuario se está atravesando por un área donde hay animales, reduzca la velocidad, respete las velocidades permitidas. Bueno, ese es un tipo de medida y se trabaja en concientizar al usuario, pero también hay medidas que son físicas en las que directamente lo que buscamos es separar el tránsito vial del tránsito de la fauna. Y ese es el objetivo de los pasafaunas,
O sea, tratamos de que los desplazamientos sean seguros para ambos. En el caso de la fauna, puede ser un pasafauna que vaya por debajo de la ruta o el caso de uno que vaya por encima. ¿Mm? Bueno, esta es una placa ilustrativa donde vemos lo que estamos comentando. Vemos un paisaje en el que existe una conexión, construimos una ruta, la interrumpimos, en este caso en dos bloques, y el pasafauna restaurando esa conexión. Como les decía, hay pasafaunas subviales, hay distintos tipos, hay exclusivos para la fauna, otros que no sé si se alcanza a apreciar acá la flechita, espero que sí. El del medio es un pasafauna mixto en el que tenemos una función hidráulica, que es el agua, y esta veredita que se construye a propósito para que la fauna se pueda desplazar por acá. ¿No? También tenemos medidas como por ejemplo la ampliación de los puentes para que la fauna tenga un mayor espacio para desplazarse abajo. ¿Sí? Y algunos pasafaunas que directamente son exclusivos para la fauna, es decir, se construyen en lugares secos. Y acá está la foto del ecoducto. Esta foto es una foto relativamente reciente, es de un dron, donde se ve la función de reconexión del paisaje que buscan estas estructuras. Actualmente están proyectadas dos estructuras similares en la ruta 19. Esta está en la ruta nacional 101. Bueno, otro caso de pasafaunas aéreos son los pasaprimates. A ver si se puede reproducir acá el video. Este es un video que nos dio la Administración de Parques Nacionales. Ellos instalaron varias de estas estructuras en el Parque Nacional Iguazú. Nosotros por ahora tenemos estructuras instaladas en la ruta 27 sin monitoreo, pero bueno, en el Parque Nacional están dando un buen resultado. Los usan los primates y también las comadrejas y algunos otros mamíferos pequeños arborícolas. Bueno, acá en esta placa lo que podemos ver es un resumen de las ubicaciones de los pasafaunas construidos en Misiones. Acá está la ruta 19. Actualmente son 33 estructuras de distinto tipo. Y bueno, y en proyectos tenemos varias en carpeta. Importa mucho, eh, importa mucho el contexto, porque debemos garantizar digamos, que los bosques que están a los costados de las estructuras se mantengan. Una cosa es construir pasafaunas en áreas naturales protegidas y otra cosa es en paisajes mixtos, productivos. Eso requiere también una gestión y un ordenamiento territorial adicional. Eso es importante tenerlo en cuenta. Bueno, el costo de los pasafaunas es un tema que no vamos a tocar, pero después, bueno, quedan los materiales como para que los que estén interesados lo puedan consultar y sin mostrarles rápidamente el resultado del monitoreo de las estructuras, trabajo que se llevó a cabo hace algunos años, y lo que buscábamos fueron tres objetivos: ver si las estructuras eran usadas, qué efectividad tenían las estructuras y cómo se comportaban a lo largo del tiempo. Las variantes multianuales, ¿no? Las especies de interés para nosotros fueron los mamíferos, porque muchos de los mamíferos acá en Misiones son los más atropellados y están amenazados. Y además hay varios mamíferos que son importantes como estrategias de conservación para el bosque atlántico. Entonces esas eran las especies de interés, mamíferos grandes y pequeños. El método de muestreo fue a través de cámaras trampa. El estudio se diseñó para monitorear no solo las estructuras, sino el bosque circundante para poder hacer comparaciones, para tener una idea de qué significaba tener a tal o cual animal en la estructura. Bueno, acá hay una lista donde vemos de la ruta 19
Todos estos nombres son especies potencialmente presentes a partir de la recopilación de bibliografía, de trabajos previos, y lo que aparece con las crucecitas son los animales que efectivamente se vieron en ese monitoreo. Bueno, algunas fotos del monitoreo de los pasafaunas subviales de la Ruta 19. Ven que hay algunos mamíferos grandes, tapires, pecaríes, ocelotes, de los subviales de la Ruta 101. Bueno, creo que la foto por ahí tapa parcialmente la colita de un puma, que es el felino más grande que tuvimos en subviales. Este es el monitoreo del ecoducto. La estructura se comportó, digamos, muy bien en muy poco tiempo, porque también hay que decir que requiere un tiempo, hay como una curva de aprendizaje para que la fauna comience a utilizar las estructuras, no es algo inmediato, y eso se puede ver en el monitoreo, diferencias. Y bueno, un poco para cerrar entonces, que se queden con algunas ideas. El mejor pasafauna decimos que es el que no hay que construir, porque quiere decir que hicimos los estudios correctos, que pudimos evitar hacer el impacto, y entonces no tenemos que mitigar. Pero bueno, si no nos queda más remedio que mitigar, la mitigación tiene que ser basada en estudios de conectividad y en la mejor información que podamos recopilar para garantizar que esa conectividad se mantenga, porque eso es lo que nos va a permitir conservar la biodiversidad. Y, y bueno, todo va a depender, como dice en la placa, de los esfuerzos de planificación y las inversiones que hagamos en ese sentido. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.